Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Cómico Vaya listos para hablar de temas escabrosillos del mundo del coleccionismo. Y es que esto, fíjense, yo me enteré hasta por muchos canales de YouTube que lo empezaron a hacer muy viral. Canales que incluso no tienen nada que ver con coleccionismo, que tienen que ver con cultura pop. Y es que pues recientemente se hizo, de hecho ya lo han de haber visto ustedes en 1000 videos al momento de hacer este video, pero es que ustedes me pedían que hablara mucho de este tema, así que pues es lo que les digo, esta sección se construye al final de sugerencias que ustedes me dan y de temas que dicen, oye, me enteré yo también de esto, ¿qué opinas de este tema? ¿No? Porque muchos de ustedes sí me contaron, ¿cómo viste esta situación? ¿No? ¿Y qué opinas tú de esta situación? ¿No? Y estoy hablando de los famosos capupaquetes, ¿no? Se hizo viral en varios canales de YouTube que el nieto de Gaspar Enaime Capulina, no me acuerdo de su nombre, me van a disculpar, por favor, pero ha empezado a vender, o tiene un canal de YouTube bastante exitoso, tengo entendido, que tiene muchos miles de reproducciones, donde él hablaba de pues cosas relacionadas con la carrera de su abuelo, ¿no? Ya después, luego tengo entendido, empezó a hacer imitaciones en su canal de su abuelo, ¿no? Como imitaciones. Y pues y más recientemente empezó a vender como paquetes de artículos coleccionables, así entre comillas coleccionables, porque todo en la vida puede ser coleccionable. Tú decides qué coleccionar, así que si tú decides coleccionar piedras, las piedras son coleccionables. Así que él decidió vender artículos coleccionables relacionados con la vida y obra de su abuelo, de Gaspar Enaime Capulina, ¿no? Lo que se volvió muy controversial fueron los precios, porque entre 2.300 y 2.500 pesos, tengo entendido que es lo que vale el paquete, te vendía un par de historietas cómicas de que se llamaban Capulinitas y algunas fotos de Capulina, no en sets ni en grabaciones de películas, sino fotos de él en su vida privada con su nieto, autografiadas por su nieto, no por Capulina, sino por su nieto. Y algunos, un certificado de autenticidad y un sombrero como el que usaba Capulina, ¿no? Entonces, así con el hoyito, el clásico hoyo en la parte superior del sombrero. Digo, si ustedes son de otro país, han de saber que Capulina es un comediante mexicano muy exitoso, que está presente desde el cine de oro mexicano, cuando se hacían películas en blanco y negro. Él tenía, era como, mucha gente lo compara con el gordo y el flaco, porque Gaspar Enaime Capulina tenía un amigo que se llamaba Viruta, con el que hacía digamos, un número cómico en estos espacios de comedia de carpa, en esos espectáculos de carpa se llamaban, y luego empezó a trabajar en teatros, y luego por su éxito llegaron al cine y a la televisión, ¿no? Actuando como una pareja dispareja, muy al estilo del gordo y el flaco, porque Capulina era gordo y Viruta era flaco. Entonces, de hecho, de ahí vienen sus nombres. Viruta es delgado como la viruta que sale de la madera, ¿no? Al rasparla, ¿no? Al lijarla. Y Capulina, pues gordito como la araña Capulina, en bolita. Entonces, se vuelve muy muy famoso el dúo de Capulina y Viruta, y posteriormente se separan y Capulina sigue haciendo películas por su cuenta y llegó a hacer muchísimas, pero muchísimas películas, tanto en compañía de otros artistas como él siendo el protagonista de las películas, para después retirarse del cine, pero continuar en la televisión en un exitoso programa llamado Las Aventuras de Capulina, en donde compartía créditos con el luchador Tinieblas, que se supone era una especie de superhéroe superhéroe barra ángel guardián que lo protegía junto con Aluche. De hecho, gracias a ese show, Tinieblas y Aluche también se volvieron muy 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 populares, y de ahí salieron estos cómics que se llaman los Capulinitas, ¿no? Que eran cómics que contaban las aventuras de Capulina. Así de famoso fue en su momento que se hicieron cómics de él, ¿no? Y pues ahora su nieto pues está lucrando a partir de esos coleccionables, ¿no? La polémica es los coleccionables que ofrece y por el precio que ofrece, ¿no? Entonces, me preguntan mi opinión, y pues mi primera opinión es hablar desde el respeto, ¿no? Porque hay gente que, sí he notado aquí en internet, que ha hecho unas críticas pues, durísimas contra la persona. Yo creo que al final, y esto es algo que yo sí les voy a decir, al final yo siempre lo he dicho, cuando al ti no te gusta el precio que uno tiene el derecho de ofertar y vender lo que quiera al precio que quiera.
Y como comprador siempre vas a tener la última palabra de decir lo acepto o no lo acepto. Y si no lo acepta, pues es tan fácil como pasar de largo y bye bye, ¿no? No pasa nada, ¿no? También, por ejemplo, aquí en México se hizo muy famosa la hija de una actriz, igual no voy a mencionar nombres para no andar quemando, ya saben, ya se han de imaginar, pero esta chava se hizo popular en redes porque andaba vendiendo unos cuadros mal hechos, pintados por ella. Y digo, mal hechos no de que no me gusten, sino mal hechos me refiero desde el punto de vista técnico del arte, en el sentido de que mal hechos en el sentido en el que pues la técnica usada era una técnica muy simple, la combinación de colores era una combinación muy, digamos, muy heterogénea, no había grandes contrastes, grandes usos de luces, no había usos de volúmenes, usos de alto, digamos como de altos contrastes demasiado marcados, alguna técnica artística conocida o que fueran los cuadros especialmente exquisitos o expresivos al hablar. A eso me refiero, con que no estaban muy perfeccionados, eran cuadros pues hechos como por un principiante, pero los daban a precios como de un artista reconocido, ¿no? A precios así altísimos, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que les digo, al final de cuentas pongo de ejemplo este caso porque hasta donde yo sé nunca vendió ninguno, más que algún amigo de su mamá que a lo mejor le haya comprado uno pues ya saben, por el compromiso familiar, la amistad, etcétera, etcétera, pero pues nunca pasó de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que este es un caso igual, o sea, mucha gente se ha quejado, ha hablado muy mal de que los precios y todo, pero al final de cuentas yo no he sabido de que se haya vendido ningún paquete, ¿no? Más allá de que de repente a lo mejor algún youtuber a lo mejor compró uno por el morbo y por decirle voy a hacer un unboxing para hacer mi opinión y pues tengo el recurso para comprarlo, pues más allá de eso, pues no se ha vendido gran cosa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si algo simplemente no te gusta, no hay necesidad de agredir a la persona, simplemente dices gracias y pasas de largo, ¿no? Pero pues aquí, no sé, se hizo a lo mejor muy viral la situación porque él es nieto de una persona muy famosa y a lo mejor la forma en la que le quería lucrar con los objetos de su abuelo a lo mejor no fueron los más indicados. Él, por ejemplo, vendía cómics de Capulinitas en 300 pesos. Alguien me preguntaba a mí, oye Adrián, ¿tú que vendes cómic mexicano? Más o menos cómo están los rangos de la venta de cómic mexicano. Y yo les puedo decir que, por ejemplo, la cuestión con cómics basados en celebridades, es que pasado el éxito de las celebridades, pues muchas veces la demanda de los cómics bajan estrepitosamente. Entonces eso hace que los cómics pues dejen de tener ventas. Por poner un ejemplo, hace poquito vino una persona que me estaba vendiendo cómics de Pedro Infante. Entonces me decía, oye, ¿y cuánto me puedes ofrecer? ¿No? Yo quiero él me decía, yo quiero alrededor de 15 o 20 pesos por cada uno. Y le digo, creo que tu precio es muy aceptable. Y le digo, creo que tu precio está muy bien. Le dije, pero para que tú los vendas. Le dije, o sea, para que lleguen así al comprador. Le dije, porque obviamente si los pones en 15 o 20 pesos la pieza, seguramente va a llegar alguna persona que a lo mejor tenga el recuerdo de Pedro Infante y que por esa cantidad de dinero sí quiera comprarte un cómic. Le dije, le dije, y obviamente me los ofrecía porque pues él no los había podido vender o se habían vendido de una forma muy lenta y quería venderlos todos de golpe. En lo personal, lo que yo le comenté es que Pedro Infante, que también es un actor mexicano muy reconocido del siglo de oro, del cine de oro mexicano, fue muy relevante durante el tiempo que estuvo haciendo películas, más o menos entre los años finales de los 30, mediados de los 50, fue súper relevante. Sigue siendo una figura histórica muy importante Pedro Infante, por supuesto, hablando de cine, pero es que digamos que las películas de Pedro Infante, al ser películas en su gran mayoría en blanco y negro, fueron películas muy relevantes durante los años 40, durante los años 50, 60 y hasta 70, ¿no? A partir ya de la implementación masiva del color y de la evolución del cine mexicano, pues Pedro Infante va quedando así como una figura legendaria, pero donde nada más digamos que una cierta generación veía sus películas y pues se volvió como adepto a ellas. Yo en lo personal sí he visto películas de Pedro Infante, sí me gustan, sí las conozco, no sé, voy a pensar en recomendaciones, ¿no? Los Tres García, Nosotros los Ricos, Ustedes los Pobres, El Padrecito, Pepe el Toro, una gran película. O sea, tiene grandes películas que vale la pena verse y supongo que la gente que es cinéfila o fanáticos del cine mexicano
siguen conociendo a Pedro Infante, pero pues más allá ya de los años 80, 90, eso empezó cada vez a diluirse y diluirse más, y ya para los 2000 ya habían pasado muchas generaciones, ya la gente, ya incluso la gente por lo mal que ha estado el cine mexicano los últimos 40 años más o menos, la gente empezó a alejarse del cine mexicano y los actores actuales del cine mexicano, los directores nepotistas del cine mexicano actuales que han hecho un desastre con el cine nacional, pues han hecho que el cine mexicano esté muy muy mal para actualmente y que las nuevas generaciones incluso desconozcan a los grandes actores, grandes actrices, grandes producciones del cine mexicano y más de la época del cine de oro que pues ya tiene 80 años, ¿no? Entonces, pues realmente, lo digo así sin tapujos, yo me dedico a vender coleccionables y es rarísimo, pero de verdad muy raro que alguien me pregunte por cosas de Pedro Infante, ¿no? Entonces, en este caso, yo le digo a la persona, creo que el precio que le asignaste a los cómics entre 20 y 30 pesos, 15 y 20 pesos, está bien, es un muy buen precio para estos cómics. Digo, desafortunadamente, pues yo ya no te los puedo comprar por eso, porque creo que tu precio es el precio adecuado para el último cliente. A eso debes tú de venderlos para que tú los puedas vender adecuadamente, ¿no? Que más o menos es lo que les digo, más o menos en eso, para mí en eso rondan, tal vez hasta 50 pesos, ¿no? Más bien entre 20 y 50 pesos estaría el rango en ese tipo de cómics basados en celebridades, ¿no? Pero en este caso, es lo que les digo, pues yo diría un Capulinita, también ya tiene años que ya no la gente pues ha dejado de consumir de forma masiva las películas de Gaspar Enaime Capulina. Entonces pues yo diría que un precio de un Capulinita, de un cómic de Capulina, o sea, si yo los tuviera y en algún momento los he tenido y los he llegado a vender, los precios de un Capulinita pues rondan entre los 15 a los 50 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces yo creo que ya venderlo por arriba de 50, ya incluso venderlo en su precio máximo, que es 50 pesos, resulta difícil. O sea, no es algo que se vaya a vender. Ahí sí, ahorita tengo 50 Capulinitas y los voy a vender los 50 a la vez. No, me voy a tardar mucho tiempo en venderlos en 50 pesos, años tal vez, décadas tal vez. Entonces realmente lo más recomendable sería conseguirlos baratos para darlos baratos y sacarle la media. En cuanto a cómic mexicano, lo que puedo decir es que sí hay cómics que llegan a ser más caros, pero generalmente los cómics que son más caros son cómics que han perdurado a través del tiempo, como por ejemplo, pongo un ejemplo, Calimán, ¿no? Calimán ha perdurado a través del tiempo porque no nada más es un cómic muy emblemático del cómic mexicano, sino que también es un cómic que habla de superhéroes. Entonces los superhéroes siguen muy vigentes en la actualidad, así que Calimán, como representante del género de superhéroes mexicano, es un cómic que sigue muy vigente. Y no es que sean caros, o sea, puedes encontrar cómics de Calimán desde 30, 50 pesos. Tal vez alguien te podría pagar hasta 100 pesos por un cómic de Calimán, pero ya sería raro, ¿no? Yo lo normal es que los he vendido en ese rango, entre 20 a 50 pesos por ejemplar y no más, no más. Y obviamente entre más cercano a 20 se vende más, entre más cercano a 50 se vende más lento, ¿no? Entonces definitivamente es un cómic así, pero por ejemplo cómics que también son importantes como por ejemplo María Isabel, Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, que son cómics que también son mexicanos, son importantes de esa época, pero que tienden más hacia la parte del drama. No son cosas actualmente tan solicitadas, porque digamos el cómic de drama no es algo que esté demasiado en boga, a menos que sea desde el punto de vista del género manga. Así que realmente el cómic mexicano así, pues realmente es más barato que un Calimán, ¿no? Así que un Memín Pinguín es normal que lo encuentren en 5, 10, 15, 20, hasta 20 pesos por ejemplar y no más. Entonces, es eso, el cómic mexicano no es caro. Ahora, ¿hay cómic mexicano caro? Sí, a lo mejor, no sé, pudiera pensar a lo mejor, por ejemplo, hay cómics, por ejemplo, de la editorial Momentum Comics, que fueron editados en pocas cantidades. Digamos que en el caso de Lágrimas y Risas, de Capulinita, de Calimán, de Memín Pinguín, La Familia Burrón, fueron cómics que fueron, aunque son viejitos de hace muchas décadas, fueron editados en grandes cantidades. Estoy hablando de que cada cómic tenía tirajes de 10,000, 20,000 y en algunas ocasiones hasta de 50,000 ejemplares por cada cómic. En cambio, últimamente el cómic pues ha venido a menos, el cómic mexicano, y pues hay tirajes mucho más cortos, ¿no? Por ejemplo, hablando por ejemplo de Momentum Comics, que hace poquito hice review en el canal de esos cómics, los tirajes están limitados, o sea, salieron tirajes de
de 1000, 2000, 3000 copias. Entonces son muy pocas copias que existen en el mercado. Muchas se perdieron, se tiraron, se rompieron, se mojaron, se desecharon. Entonces realmente hay pocas copias y por eso aumenta un poquito más el precio del cómic. Pero eso sí, aumenta el precio, pero ¿qué creen? Baja la demanda, porque al ser cómics que salieron en tirajes muy chiquitos, pues muy poquita gente los conoce. Entonces, por ejemplo, un cómic de Momentum, a lo mejor, porque voy a pensar, ¿no? Calimán dije, no sé, entre 30 y 50 pesos, ¿no? En el caso del cómic de Momentum, a lo mejor ya como no es tan conocido, pues estaría como en un rango como de 30. Como hay muy pocas cantidades, suben y a lo mejor se vuelve a quedar en 50 pesos. Entonces, lo normal, si alguien me dice, ¿cuánto es lo normal que yo debería pagar por un cómic de Momentum Comics? Pues yo diría que un rango entre 10 y 50 pesos como cuando mucho. O sea, ¿por qué? Porque igual, o sea, no es caro porque no va a ser muy demandado porque poca gente lo conoce y conoce su importancia en la historia del cómic, ¿no? Más allá de un cómic, a lo mejor que sí está muy chida la historia, sí están chidos las personas que colaboraron en esos cómics, pero no mucha gente los conoce, ¿no? Entonces, es eso, o sea, los cómics se mantienen así, en ese rango, ¿no? Por ejemplo, Meteorix, que es un cómic mexicano muy exitoso aquí en México, que sí llegó hasta el número 70 y tantos, y por tanto yo lo considero un cómic moderno exitoso, porque los cómics modernos no pasan del número 3, 4, 5, se quedan más o menos en esas cantidades de numeraciones. Tampoco es caro. Los Meteorix yo los he visto sueltos más o menos en un rango como entre 20, 30, 50. Fíjense cómo siempre estoy en esos rangos, ¿no? Entre 10, 20, 30 y 50 pesos. O sea, es raro a veces que un cómic sea caro. A veces, por ejemplo, tengo un caso que es un cómic que se llama 9 Negro, que es un cómic que se hizo con estilo Amerimanga, que combina el gore, el fanservice, cosas muy, muy buscadas por los fans, sobre todo a la gente que le gusta el manga y por lo tanto el Amerimanga. Entonces a lo mejor los cómics de 9 Negro sí son muy demandados y sí los he vendido, y eso, entre comillas, ¿no? Los he vendido en 100 pesos. Y alguien me va a decir, ¿por qué dices entre comillas? Porque actualmente un cómic normal de Spider-Man o de Superman en tienda departamental es lo que vale, 100 pesos, 80 pesos es lo que vale. Así que un cómic super cotizado mexicano, como en el caso de 9 Negro, pues su precio unitario es más o menos el mismo precio que un cómic normal que puedes comprar en un puesto de revistas o en una plaza departamental cualquier día. Hay obviamente excepciones de cómics mexicanos, como por ejemplo, no sé, los cómics de Spider-Man escritos por el maestro José Luis Durán, que esos cómics sí son muy demandados porque tienen que ver con el Hombre Araña y son cómics que se hicieron solamente en México. Y ahí sí ya podemos hablar de cómics que pueden llegar a costar 100, 200, 300, 400, 500 y hasta más, ¿no? Pero son cuestiones más excepcionales, ¿no? La gran realidad es que los cómics mexicanos van a estar siempre en un rango accesible, ¿no? Yo tengo cajas y cajas de cómic mexicano y están más o menos, la gran mayoría de los cómics que yo tengo están en ese rango, ¿no? Cómics de 10 pesos, cómics de 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, que representa actualmente casi la mitad de lo que vale un cómic normal de cualquier editorial vendido en tienda departamental, ¿no? O sea, no son tan caros. Entonces, pues sí, ya cuando alguien está hablando, ¿a dónde quería llegar con esto? ¿No? Que ya cuando alguien está hablando de vender un cómic por unidad en 250 o 300 pesos, pues sí entiendo que sea carísimo para lo que es un cómic como el Capulinita, que pues se editó en cantidades volumétricas, ¿no? Ahora, ¿con esto quiero decir que le falten al respeto a la persona por vender sus paquetes? No. Con esto solamente estoy dando una opinión de que pues sí, en efecto, pues es un precio muy elevado que a lo mejor yo si yo fuera fan yo por ejemplo, sí me considero que me gustan las películas de Capulina, nunca he pensado en comprar un coleccionable de Capulina, honestamente, pero a lo mejor yo sí soy fan, por ejemplo, soy un poquito más fan de Tiniebla y Aluche. Yo sí en su momento sí he llegado a comprar cómics de Tiniebla y Aluche. Entonces a lo mejor si yo veo un Capulinita, pues a lo mejor diría, si sale Tiniebla y Aluche, porque Tiniebla y Aluche luego hacían apariciones también en los Capulinitas, porque se basaban como indirectamente en la serie de televisión de las aventuras de Capulina, pues a lo mejor yo diría, pues lo compro porque soy fan de Tiniebla y Aluche, ¿no? Pero es lo que les digo, lo compraría en un rango de precio muy barato, y pues simplemente si alguien me lo vende más caro, pues simplemente es algo que digo, muchísimas gracias, pero pues no gracias, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Al final yo me quedo con esa reflexión. Si alguien te vende algo muy caro y no te gusta el precio, pues simplemente es, pues muchas gracias, no gracias, y pues simplemente si no funciona, no funcionará y no se venderá, ¿no? Y hay veces
que no funcionará para ti, pero a lo mejor sí funcionará para otras personas y se acabará, ¿no? En este caso no creo que se acaben esos paquetes, pero sí me ha tocado casos en que, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, ¿por qué das esto tan caro, no? Y yo digo, bueno, pues es que es más o menos la media del mercado, ¿no? Entonces, de repente la persona lo deja pasar, y hay veces en que vuelven y me dicen, oye, ¿todavía tienes tal artículo? Le digo, no, ya lo vendí. ¿Ya los vendiste? ¿A poco sí? Le digo, sí, ya los vendí. Le digo, es que tal vez a ti se te hacían caros, pero estaban dentro de la media del mercado, ¿no? Me pasó hace poquito con un Spawn, que una persona decía, ¿cuánto me vendes? Yo vendí un Spawn en 500 pesos, ¿no? Y me decía, ¿cuánto me vendes ese Spawn con ganas? Y yo le decía, no, pues es que discúlpame, es que este anuncio ya tiene como 6 meses y ese Spawn ya se vendió. ¿Por qué? Porque más o menos la media de un Spawn de McFarlane Toys recién salido es de 40, más o menos aquí en México es de $40, como unos 800 pesos. Entonces yo tenía un Spawn anunciado en 500, pues la gente lo compró rápido, relativamente rápido. No digo que también Spawn se venda como así como la espuma, o sea, es algo que a veces tarda porque igual no es tan conocido, pero si tienes las cosas a un precio competitivo, tarde que temprano se venden. Y hay personas que de repente, por dejar así pasar demasiado tiempo, pues luego no agarran la oportunidad. E insisto, cuando tú conoces el mercado y sabes en cuánto se puede vender algo y cuánto no, pues tú sabes. A mí me ha pasado que yo digo, esto está muy caro, no se va a vender, regreso a la siguiente semana y ahí sigue, regreso 6 meses después y ahí sigue, y llega un punto en el que la persona que lo vende o lo termina bajando de precio, o pues de plano pues ya me lo termina dando más barato, porque pues en efecto no se vende y yo soy a lo mejor el único interesado, ¿no? Pero hay cosas que sí, que tú a lo mejor tú puedes decir, yo no lo voy a pagar, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor yo diría, no, pues yo no voy a pagar 15,000 pesos por un hot toy. Pero más allá de que yo crea que yo los pagaría o no los pagaría, yo sé que es algo que se vende en el mercado, porque hay gente que sí paga esas cantidades por ese tipo de figuras. Entonces hay cierto tipo de figuras que si tú sabes que si no la agarras al principio, pues simplemente pues, con el paso del tiempo pues se va a vender, ¿no? Se va a vender, y como siempre las hacen en cantidades pues hasta cierto punto limitados, y sacan una reedición, pues ya la hiciste, ¿no? Porque vuelve a salir, pero seguramente va a salir más cara que su edición original, porque pues ya saben que es un producto que se vendió lo suficiente como para que justifique una reedición, y por la inflación de que sepa que sucede normal con el tiempo, pues obviamente va a subir de precio, ¿no? Entonces pues al final yo creo que como compradores tenemos la última palabra. Pero pues es eso, ¿no? Al final me quedo con eso, ¿no? Al final una venta es una cuestión que tiene que ver únicamente con el vendedor y el comprador. Y pues más allá de eso, si una persona externa está o no está de acuerdo, pues simplemente pues deja pasar, ¿no? Si a mí hay ventas que yo digo, no puedo creer que una persona haya pagado tanto por algo, pues simplemente pues, no lo puedo creer, pero pues tal vez alguien sí lo pagó, ¿no? Y afortunadamente, gracias a ciertas plataformas de venta, pues podemos confirmar que ciertas cosas sí se llegan a vender en ciertos precios. Pero pues eso no quiere decir que sean los nuevos precios reales o demás, ¿no? Sino que simplemente quiere decir que pues es la máxima que alguien puede pagar por algo, ¿no? No que se vuelva la media de lo que alguien deba de pagar. Cada quien va a pagar por lo que colecciona según sus creencias personales y según el valor que cada uno le dé de forma personal. Así que con eso lo digo, al final tú como comprador pones el valor de lo que para ti vale realmente un artículo, y si ese valor te convence, tú lo pagas. Y si no te convence, pues simplemente dejas pasar y a lo que sigue. Pero bueno, yo los escucho, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video.